Bendiciones abundantes, les habla el pastor Hernán Bernal y estamos en su programa Una Vida con Propósito. Quiero compartir en este momento, en esta ocasión, una palabra que está en Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de los últimos tiempos. El Señor nos habla allí, Él está dando unas señales. Le preguntan los discípulos, le dicen: Señor, dinos qué cosas habrán de suceder a tu venida o qué señales han de manifestarse. Y entonces el Señor les dice: habrá señales en el sol, en la luna, habrá en la tierra angustia de la gente y la gente desfallecerá, dice, a causa del bramido del mar y de las olas, y desfallecerán por el temor de ver todas las cosas que están pasando sobre la faz de la tierra. Porque los cielos, las potencias de los cielos, dice la palabra, que serán conmovidas. Entonces el Hijo del Hombre vendrá y lo veremos en una nube, el cual vendrá con gran poder y gloria, dice la palabra del Señor. Pero aquí el Señor está hablando de que en estas señales, antes de la venida del Señor, le está hablando al pueblo y le está diciendo que nuestros corazones miremos por nosotros mismos, que nuestros corazones no se encarguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor está dando una advertencia, y esa advertencia va dirigida hacia nuestros corazones. Está dirigida hacia lo que tú y yo tal vez podemos guiarnos de la manera en la cual nosotros estamos viviendo. Dice la palabra que podemos vivir en el Espíritu, pero también dice la palabra que se puede estar en la carne. Y dice la palabra que si vivís conforme a la carne moriréis, pero si vivís conforme al Espíritu viviréis. Y el Señor nos está hablando de que nosotros debemos vivir y hacer todas las cosas por el Espíritu y ser guiados por Él. Porque a la carne le gustan las cosas pecaminosas. Y una de las cosas que cuando el Señor habla y dice: mira, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una de las cosas que el enemigo utiliza es atrayendo y seduciendo al hombre hacia las cosas del mundo, hacia las atracciones, hacia los deleites, hacia las cosas que este mundo ofrece. Recuerdo que cuando Jesús estaba, dice la palabra que Él estaba en el desierto, se le apareció Satanás y le dice que le daría todas las cosas de este mundo si postrado le adorares, ofreciéndole la fama, las riquezas, las cosas materiales de esta tierra. Más el creyente espiritual no vive por las cosas de esta tierra, sino vive por las cosas que están arriba, por las que dice la palabra, las que la orilla y el orino corrompen, las cosas espirituales, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esas son las cosas en las cuales el espíritu, el hombre, el creyente espiritual se basa, las cosas del reino y la voluntad del Padre. Una de las cosas que nosotros vemos a través de la Escritura es que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Él quería darle las cosas perfectas y maravillosas al hombre, que el hombre se deleitara en lo que Él había hecho. Y sabemos que el hombre se dejó guiar más por su carne, más por los deseos propios, y se fue apartando del Señor. Y como se fue apartando del Señor, empezaron a venir tinieblas a su vida, a su corazón. Y bueno, la palabra del Señor dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Y el Espíritu de Dios, y hubo una separación allí a causa de la voluntad del mismo hombre. Y vemos que el hombre empezó a hacer lo malo, empezó a buscar lo que le agradaba a la carne y a separarse del Señor. La Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Los discípulos lo entendieron muy bien cuando dijeron: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esas son las riquezas espirituales que nos habla la palabra del Señor,
que tú y yo estando en esta tierra debemos buscar, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios. Y entonces vemos en la palabra de Dios cómo el hombre empezó a separarse de Dios y a buscar sus propios deleites, sus propios deseos. Y vemos, por ejemplo, en ciudades como Sodoma y Gomorra, cómo la maldad aumentó a tal manera en la cual dice la palabra que se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo lo malo, todo lo desagradable, todo lo que Dios les había dicho que no hiciera, ellos lo estaban haciendo y se deleitaban en todas estas cosas. Y dice la palabra del Señor que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces vemos que la palabra de Dios dice que se levantó aquel hombre Abraham y le dice: Señor, pero si hubiere tan solo 50 justos allí, ¿tú las destruirías? Y el Señor le dice: sí. Y entonces sigue diciendo: y si hubieran 20, y el Señor dice: no, yo no la destruiría, yo la preservaría. Y si hubieran 10, y el Señor le dice: aunque hubieran 10, y si hubieran 5, y vemos que el deseo de Dios era no destruirla, pero dice la palabra: si hubiera un solo justo que hubiera allí clamando. Y vemos que la palabra del Señor nos muestra que allí había un personaje llamado Lot, sobrino de Abraham, y bueno, la oración de Abraham, la intercesión de Abraham fue escuchada de parte del Señor, y era familia de Abraham, y a causa de eso Dios permitió que Lot saliera, y aunque su familia era incrédula, Dios permitió que la esposa de Lot también saliera. Y bueno, todos conocemos la historia, que bueno, ella saliendo de ese lugar, ella volteó y se convirtió en piedra, y bueno, porque su corazón estaba atrás. Como hombres creyentes, tú y yo tenemos que estar firmes, y nuestro corazón tiene que estar en las cosas del Señor y no en las cosas que ofrece el mundo, los deleites, las cosas pecaminosas que ofrece el mundo, sino que debemos buscar a nuestro Dios Todopoderoso. También nos enseña la palabra del Señor que los días de la venida del Señor será como los días de Noé, en el cual todos los hombres estaban dándose en casamiento, en bebidas, embriagándose con las cosas de esta tierra, de este mundo, buscando los deleites. Y dice la palabra que llegó el momento, dice que 120 años duró predicando Noé, llegó el momento en el cual el Señor iba a destruir la tierra. Y bueno, ya sabemos que Noé entró juntamente con su familia, aunque la familia de Noé también era dudosa. El único que estaba firme allí en la construcción de esa arca era Noé, pero él perseveró y él creyó en la palabra del Señor, aunque fueron años en los cuales él estuvo construyendo esa inmensa arca, creyendo en el Señor, pero el tiempo vino, y el tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor llegó a la tierra, y Noé fue salvo juntamente con su familia. Y vemos allí la intercesión que hicieron estos grandes hombres como Abraham, la intercesión que hicieron hombres como Noé para la preservación de su familia. Vemos que la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como hombres y como creyentes del Señor, debemos de orar e interceder por nuestras familias. Debemos de colocarnos a la brecha, porque a través de la intercesión Dios empieza a obrar, Dios empieza a hacer, Dios empieza a cuidar no solamente nuestra vida, nuestra familia, sino todas las cosas que Dios nos ha dado y que las hemos puesto en las manos del Señor. Y la Biblia nos enseña y nos dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una de las cosas que vemos en los hombres y mujeres creyentes de este tiempo es que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que se puedan presentar, hemos creído en el Señor. Y tú tal vez has creído en el Señor y has perseverado, y tal vez te ha negado a muchas cosas de esta tierra, pero dice la palabra del Señor que cualquiera que negare padre, madre, hijos o cualquier cosa en esta tierra, dice que ganará la vida eterna, y dice que el Señor le recompensará 30, 60 y 100 veces más, porque los discípulos le preguntaron: Señor, hemos dejado tantas cosas en esta tierra, ¿y qué pues ganaremos? Y sabemos que estamos en esta tierra de pasada,
y que hay una eternidad que está esperando a todos aquellos que creyeron en el Señor. Y en este tiempo de pasada que estamos en esta tierra, el cual es momentáneo, debemos de preocuparnos por hacer tesoros allá arriba en el cielo, donde la orilla y el orín no corrompen, como dice la palabra del Señor. Porque son tiempos angustiosos los que vendrán. Dice el Señor en Mateo 24 que el Señor da unas señales, y una de las cosas que Él manifiesta es que la maldad aumentará. Y es una de las cosas que hemos estado viendo, cómo la maldad del hombre ha aumentado hasta cierto límite, hasta cierto punto, en el cual va en contra de todas las cosas que Dios ha señalado a través de su palabra, sin ningún temor, sin ningún respeto al Creador de todas las cosas, y la maldad ha aumentado en gran manera. Pero también una de las cosas que el Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y esto nos llama a reflexión nosotros como creyentes que vivimos por fe, porque la palabra de Dios dice: mas el justo por la fe vivirá. Y el Señor está diciendo: cuando Él venga hallará fe en la tierra, porque son tiempos de conmoción, son tiempos de dificultades, son tiempos en el cual ha aumentado tanto la maldad, en el cual el creyente puede perder esa fe, en el cual el creyente debe de mantenerse firme. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que estar en pie, que antes todas las cosas que van a venir, que dice la palabra, dice: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tiempos de conmoción mundial en el cual lo único que puede mantenernos como creyentes es la confianza ante toda esta tribulación, ante todas estas angustias, la confianza plena en el Señor, sabiendo de que la Biblia dice que el que en Él confía nunca jamás será avergonzado. Si tú confías en el Señor, déjame decirte que la palabra de Dios dice que la tierra será estremecida. Dice el profeta Daniel: muchos correrán de aquí para allá, pero los entendidos, dice, resplandecerán como el firmamento, como la multitud de las estrellas. En medio de esta conmoción, aquellos que perseveran en la fe, aquellos que tienen la confianza en el Señor, Dios los levantará. Dios les dará fuerzas en medio de todas las cosas que dice la palabra del Señor, y que Él lo está expresando aquí en la palabra del Señor en Lucas 21. Pero el Señor dice que tú y yo tenemos que guardar nuestro corazón, que no se carguen de glotonería ni afanes de esta tierra. Dice la palabra que los días serán acortados. Ya los días no son iguales. Ya los días pasan más rápido, más apresuradamente, en las cuales si tú tenías tiempo antes para hacer muchas cosas, ahorita ya el tiempo tal vez no te alcance. Pero dice la palabra del Señor que tú y yo tenemos que guardarnos de esos afanes. Porque a veces nos afanamos mucho por las cosas de esta tierra. Y nuestro afán debe de ser, como dice la palabra del Señor, que el Señor su afán era en que las cosas del Padre se cumplieran en esta tierra. Él decía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y esas son las cosas en las cuales tú y yo tenemos que perseverar en medio de estos tiempos, porque cuando tú y yo buscamos las cosas espirituales, hay una garantía de que Dios nos va a guardar en medio de todas estas cosas. Dice la palabra que Él nos guardará del día, de la hora, de la prueba. Y como dice la palabra del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000, 10,000 a nuestra diestra, mas ciertamente a los que están esperando en el Señor, aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, dice, serán guardados por el Señor ante las pestes, ante todas las cosas que dice la Biblia que serán manifestadas en la paz de la tierra, en la faz de la tierra. Y dice el Señor: si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y esto llama a reflexión, porque dice que si esos días no serían acortados a causa de tantas cosas que van a suceder allá afuera en la tierra, de la maldad del hombre, y cómo aumentarán los afanes y el nuevo sistema mundial, entonces dice la palabra del Señor: si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando el Señor habla de los últimos tiempos, Él dice que tú y yo tenemos que estar velando, que debemos estar de ser tenidos por dignos, como lo dice el versículo 36 de Lucas 21. Dice, él velando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de poder estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Una de las cosas que tú y yo sabemos es que nuestra confianza en el Señor cada día debe afirmarse y establecerse aún más y más. Buscar al Señor en todo tiempo, en los momentos buenos, en los momentos malos, en todo tiempo, dice la palabra, orad y buscar al Señor. Y la Biblia nos habla de cuando el Señor habla en Mateo 25 y Él termina en Mateo 24 hablando de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Él dice en Mateo capítulo 25, dice que es como 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero cuando leemos esta porción de la Escritura dice que las 10, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron esperando al esposo. Y el Señor está haciendo una advertencia, porque no solamente se durmieron las insensatas, sino que las prudentes también se durmieron, esperando porque el esposo, el novio se había demorado. Pero llegó el momento en el cual el esposo vino y las prudentes tenían las lámparas encendidas, tenían el aceite, mas las insensatas no. Las insensatas no tenían el aceite y le pidieron a las prudentes que le dieran aceite y ellas le dijeron: no podemos darle de nuestro aceite. Y el aceite simboliza la llenura y la presencia del Espíritu Santo. En medio de todos los tiempos tú y yo tenemos que buscar al Señor, no como aquellas vírgenes insensatas, las cuales sabían que el Señor había de venir, pero su corazón estaba divagando, su corazón estaba ciertamente un pie en las cosas de Dios y tal vez un pie en las cosas del mundo, y no estaba firme en las cosas que Dios les había mandado hacer. Necesitamos estar firmes en todo tiempo, y dice la palabra velando, velando, y es cuando dice velando, es como aquel vigilante en el cual está siempre despierto, sabiendo que en cualquier momento puede venir el ladrón y saquear. Y está atento, está vigilante. El ladrón sabemos que es el enemigo está buscando la manera de que tú desfallezcas, el enemigo está buscando la manera de que tú vayas hacia las cosas del mundo, que tu corazón esté direccionando hacia las cosas que Él ofrece. Y recuerdo que Jesús dijo: ahí viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. Que las cosas del mundo no tengan nada en nuestras vidas ni en nuestros corazones, y que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión que tú y yo tenemos por delante. Hay una versión de la Escritura que nos habla en el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, y cuando habla de esas 5 vírgenes insensatas, las llama 5 mujeres descuidadas. Tú y yo no podemos descuidarnos. Tú y yo tenemos que velar por nosotros mismos, velar por la salvación nuestra, velar por la salvación de nuestros hogares. Dice la palabra del Señor, sabiendo que el Señor ha de venir y que hay unos convidados que están a las bodas y que tenemos que procurar entrar y procurar que entrar aquellos que todavía no han creído en el Evangelio, en la palabra del Señor. Entonces nos está hablando la palabra de Dios que no podemos descuidarnos en estos tiempos, que tenemos que estar firmes, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser fieles en todo momento, porque a veces somos fieles por un momento y a veces por otro momento no somos fieles y somos tal vez muy fluctuantes, pero no podemos fluctuar, sino que tenemos que estar en pie, dice la palabra del Señor, para que cuando venga el Señor podamos estar firmes y poder escapar de todas las cosas que van a venir sobre la faz de la tierra, y que nuestros corazones y nuestras vidas estén llenas de la presencia y del poder del Espíritu Santo, y que lo busquemos todos los días. Dice la palabra del Señor: si como a la plata me buscares, dice el Señor, si le buscáramos a Él en todo tiempo, el Señor nos mostraría todas las cosas y el Señor nos revelaría a una mayor profundidad las cosas del reino y las cosas que han de venir. Dios les bendiga, bendiciones abundantes, que en esa profesión que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, estemos nuestra mirada, nuestra visión esté firme en el Señor, en sus propósitos, en su obra, y no nos descuidemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que podamos estar siempre en pie delante del Señor, y que el Señor
cuando venga el Señor nos diga: siervos diligentes, siervos fieles, siervos prudentes, siervos que siempre esperaron en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones, creyeron y confiaron en mí, como dice la palabra del Señor. Vengan y reciban la corona de vida que Dios les ha prometido a todos aquellos que le aman. Dios les bendiga, bendiciones abundantes, que el amor, la gracia y el poder de Dios sea cada día derramado en sus vidas y en sus corazones.